Buenos días, hermanos. En esta mañana es un placer poder estar con ustedes compartiendo este mensaje. Vamos a estar con Israel compartiendo la palabra de Dios, hablando un poco sobre ella y rogamos que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Isra? Muy bien, gracias, Dani, querido. Muy contento, la verdad, en poder no solo abrir la palabra, sino poder abrir la palabra y estar junto a vos compartiendo este mensaje, que no solo quiero que sea de bendición para vos, para mí, sino para aquellos hermanos que puedan escuchar. Y nada, muy contento. La otra vez estaba viendo en las redes sociales y vi una imagen, ¿sí? Una imagen que, la verdad, a mí me sorprendió. O sea, en el momento fue como un poco impactante, ¿sí? ¿Viste en esas historias que vos ves que se suben por las redes sociales? Y decía una frase que es la que me llamó la atención, que decía, soy tibio y me encanta, ¿sí? Lo cual es fuerte, ¿viste? O sea, a mí me llamó la atención, me pareció fuerte, y después viendo, daba algunos argumentos por qué la persona se consideraba tibia y por qué le gustaba ser tibio. Y ahí empezaba, ¿viste?, a decir, soy tibio porque no juzgo, porque amo al otro, ¿sí? Porque no busco división. Y la verdad es que, a ver, enseguida cuando leí eso, ¿sí?, que me llamó la atención, me puse a ver qué era lo que significaba ser tibio en la palabra de Dios. Y directamente me acordé en Apocalipsis, ¿sí?, 3:14, cuando Jesús habla a las distintas iglesias, habla a una iglesia y le decía que no eran ni fríos ni calientes, ¿sí?, sino que eran tibios. Y que por eso los iba a vomitar. Ahora, si leemos versículos antes, podemos ver que se presenta esta iglesia, la iglesia de la Odisea, y vemos que se presenta como una iglesia muy rica, ¿sí? Y ahí no sé vos, pero yo inmediatamente cuando veo que esta iglesia era muy rica, lo relaciono con dos personajes, ¿sí? Uno de los personajes es el joven rico, aquel que aparece en Lucas 18. Y en esa situación el joven rico se acerca a Jesús, ¿sí? Y se acerca bien, yo creo que se acercó de la mejor manera que él podía acercarse. Eh, pero el resultado de esta historia es triste, porque dice la palabra que Jesús le dijo que tenía que vender todo lo que tenía, ¿sí? Todas sus posesiones las tenía que vender. Y ahora, esto, claro, si Jesús viene y me diría, che, tenés que vender todo lo que tenés y dárselo a los pobres, es una situación muy difícil. Como que te hace pensar un poco. Totalmente, ¿viste? Es como que vos decís, bueno, tengo todo esto, el Señor me le pide que lo venda, pero es mucho lo que tengo, o tal vez no es mucho, pero a comparación de otros sí es mucho. Entonces como que te pones a replantear todo eso. Bueno, Sí, porque yo creo que de ahí viene el hecho de ser tibio, ¿no? Porque ahí en el pasaje que vos nombraste en Apocalipsis, precisamente habla del tibio como aquella persona que no cree en Dios, ¿sí? Aquella persona que dice creer en Dios o que habla de Dios, ¿sí? Y realmente en su corazón está apartado y por eso mismo dice que lo vamos a vomitar. Y pensaba en el texto de Mateo 7:21 que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y precisamente, como vos decías, este joven rico, ¿sí?, tenía que dejar las posesiones, ¿no? Tenía que empezar a hacer la voluntad, tenía que empezar a obedecer, por lo menos el primer mandato que Jesús le dijo que haga, andá, vende todo, dale a los pobres y que lo siga. Y no lo hizo. Él entonces profesaba que lo conocía, ¿sí? Pero él no lo hizo. Claro, sí, le dice a Rabí, bueno, o sea, como que reconocía que Jesús, o sea, era un gran maestro y fue justamente a la persona indicada a preguntarle cómo tenía que hacer para entrar al reino de Dios. Pero claro, se trata de decisiones.
él en la palabra no dice, ¿sí?, que él decidió no vender las cosas, pero sí dice que se fue triste. O sea, no lo siguió a Jesús, ¿sí? Se fue triste. O sea, ya tomó una decisión en su corazón que le generó cierta tristeza. Ahora, vos fijate que versículos, ¿sí? Después Jesús dice que es más fácil que pase un camello por la punta de una aguja, que entre un rico al reino de Dios. O sea, está diciendo con algo que es imposible, ¿sí? Pero después, versículos más adelante, dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios no, ¿sí? Y ahí, ¿sabes qué? Está bueno porque sus discípulos están todos ahí y ya enseguida, ¿viste?, se atajan. Ahí en el versículo 28 ya enseguida dicen, nosotros hemos dejado todo, como diciendo, ya nosotros te seguimos y dejamos todo. Es Jesús, les promete que el que haya dejado padre y madre, hermano o hermano, hijos, ¿sí?, van a recibir mucho más en el reino de Dios, o sea, en el reino venidero. Y no, bueno, ahí termina el capítulo 18. Pero el 19, ¿sabes qué? Está buenísimo, porque yo te comentaba que había dos personajes, ¿viste?, que yo asociaba. Uno era Juan Rico y el otro era Zaqueo, una persona también muy rica. Bueno, ¿sabes qué? En el capítulo 19 entra Zaqueo, que era una persona muy rica, que tiene un encuentro con el Señor Jesús y que dice, aquí y ahora mismo doy mis posesiones. O sea, él decide devolver todo lo que contrario. Todo lo contrario del otro. La decisión totalmente distinta a la del primer joven. Y ahí sí, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde sucede lo imposible. O sea, lo que versículos antes Jesús decía como algo que era imposible, que él mismo dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, sucede. O sea, ahí es donde sucede lo imposible, la salvación para un rico, ¿sí? O sea, tomó solo unos versículos más tarde para que Jesús muestre el poder de Dios. Es tremendo eso. Tal cual, y a partir de ahí, ¿no?, ya empezar a cambiar tu vida y tomar, como decías vos, tomar una decisión. O sea, si vos realmente aceptaste a Cristo, es tomar una decisión, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Cómo le vas a dedicar tu vida a Dios? ¿De qué manera? Yo pensaba en el texto que está en Mateo capítulo 13, que también lo comentaron los chicos, el viernes lo había comentado Aníbal, lo comentó Tommy un poco, que habla de que nosotros somos la sal, ¿sí? Nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz. ¿Sí? La sal, una de las funciones que cumple principalmente es preservar las cosas. Nos habla de que nosotros tenemos que preservarnos, ¿sí?, en santidad, nos tenemos que mantener alejados del pecado, y una vez que como hizo Zaqueo, ¿sí?, que entendió el mensaje de Dios, que realmente nosotros empecemos a vivir, ¿sí?, a vivir la vida que Dios quiere para nosotros, y seamos esa sal, ¿sí?, y seamos esa luz, porque acá dice en el versículo 14 que si no se enciende una luz, o sea, o si se enciende, dice, pero se pone debajo de un almud, y si no en el candelero, que es donde tiene que alumbrar, ¿de qué sirve, no? ¿De qué sirve tener una luz y tenerla guardada, o tenerla en un lugar encerrado, ¿sí?, y que no alumbre? Nosotros tenemos que, lo que aprendimos, ¿sí?, testificarlo. Nosotros tenemos que lo que podemos aprender a través de la palabra de Dios, realmente poder seguir este ejemplo, y no ser quizás fríos o espiritualmente, o peor aún, no ser tibios, ¿sí?, como bien escuchábamos. Sí, sabes que totalmente de acuerdo. Y esto, o sea, volviendo, ¿viste?, a Apocalipsis 3, ya inmediatamente, ¿viste?, uno se pregunta, me pregunto, ¿viste?, ¿cuál es mi situación, no? O sea, yo creo que estos versículos lo que nos tienen que hacer entender es en qué situación estamos. Y yo me preguntaba, ¿sí?, si realmente estoy prendido fuego para Dios, ¿sí?, o si estoy frío, o por ahí si alguna persona que yo conozco está tibia, ¿sí? Y lo que me entristece
Así como cuando vi esa imagen que me llamó mucho la atención, es que muchas personas les gusta ser tibios, ¿sí? Quieren ser tibios. Y esto tal vez es fuerte, ¿sí? Pero muchos dicen que tienen suficiente de Dios, ¿sí? Como hablamos, ¿viste? Hay personas que tal vez no quieren ser prendidos fuego para Dios. O sea, dicen, bueno, se conforman con un poquito de Dios. Es como que, bueno, asisto a la iglesia, como, bueno, hago ciertas cosas que a Dios le agrada, con esto me conformo. Sí, Y como justificarse uno mismo, ¿no? Sirvo totalmente, acá, trabajo allá, estoy en tal actividad o hago lo otro, pero quizás después en nuestra relación con Dios personal no estamos claro, reflejando. lo que me entristece, como decía, era como que eso está bien, o sea, como que les gusta. Y si entienden estas palabras de Jesús, o sea, si entendemos estas palabras de Jesús, dice que los tibios serán vomitados, y eso no es nada bueno, ¿viste? Y yo me ponía a pensar, es como que el creador del universo, ¿sí? El creador de este mundo, o sea, entre miles de mundos, miles de galaxias, ¿sí? Te ama, te elige a vos, y Jesús mismo está a la puerta llamándote, como vemos en el Apocalipsis, versículos más Bueno, ahí lo perdimos a Israel un poquito. adelante, y siendo bueno, asista a la iglesia, pero Ahí Isra, volvé un tengo toque a suficiente. hablar de lo de Apocalipsis porque ahí te perdimos. Ah, ¿se perdió? Sí. Bueno, en qué parte? ¿Volviendo a Apocalipsis? Cuando Jesús llama, dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Aquellas personas que son las que realmente están alejadas de Dios, que una vez creyeron, pero se encuentran alejadas, ¿sí? Y que Dios quiere que vuelvan en esto. Totalmente, sí. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estamos dudando y estamos más enfocados en otras cosas. O sea, dudamos entre Dios y las cosas pasajeras de este mundo. Y, a ver, Mira, yo lo pienso de esta manera, mira, no sé si compartís este pensamiento, pero si sí, Dios te da el privilegio de tener un trabajo, te da la bendición de tener un trabajo, te da la bendición de tener estudio, de poder estudiar, ¿por qué dejar a Dios por las bendiciones que Dios te dio, por ejemplo, previamente? ¿Por qué dejar a Dios por decir, bueno, tengo que estudiar, o porque tengo que trabajar mucho, tengo que hacer mucho trabajo, ¿sí? Y no podemos separar tiempo para Dios, si fue Él el que nos dio todas las cosas. totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y esto, o sea, siempre decimos, ¿no? Uno cuando tiene algo para compartir hacia otro, primero Dios tiene que haber hablado de tu vida y haber cambiado ciertas cosas, ¿no? Y lo digo en lo personal, o sea, en lo personal creo que este tiempo fue muchas bendiciones de parte de Dios, y disfrutar de esas cosas, ¿sí? Disfrutar de esas bendiciones, pero dejando de lado a quien me las dio, o sea, dejando de lado o no agradeciendo todo lo que Dios hace por mí, o sea, y es ahí donde vos ves a Dios, cómo Dios nos ama, y nos colma de bendiciones y nos hace llamar nuestra atención a veces para despertarnos también un poco. Bueno, por ejemplo, Israel es un caso espectacular en cuanto a cómo Dios obra todo el tiempo, cómo obró todo el tiempo en Israel. Y por ejemplo en Amós, en el capítulo 4, a partir del versículo 6, el que los quieran leer después más adelante, habla de todo tipo de circunstancias y de pruebas difíciles realmente, porque habla que hubo falta de pan, ¿sí? Hubo que durante la siega o faltaba la lluvia, ¿sí? Porque dice en el versículo 7 que Dios detuvo la lluvia, ¿sí? Y que venían también a otras ciudades, ¿sí? a interponerse, y el resultado siempre era el mismo, que Jerusalén nunca volvía a Dios, ¿sí?
Dios los llamaba, ¿sí? De alguna otra manera, pero Jerusalén nunca, Israel nunca volvía a Dios, ¿sí? Y eso realmente a veces es lo triste, a veces es lo que nos pasa. Y ahí tenemos dos opciones, pienso yo, que muchas veces o nos enojamos con Dios o nos acercamos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y también estar preparados espiritualmente para poder ver las cosas que nos pasan, ya sean buenas, como recién hablábamos de las bendiciones que Dios nos puede dar en trabajo, en salud, en estudio, pero también cuando vienen tiempos difíciles, ¿sí? Porque todo está bajo la mano de Dios. Y no ser como Israel, que dice, más no, os volviste a mí, dice Jehová. Y eso realmente es algo triste. Sí, totalmente. Y vos sabés que son palabras muy duras. Como decíamos, Dios dice estas cosas, porque nos ama. Ahí vos fijate que en Apocalipsis 3, en el versículo 19 lo dice, o sea, porque esto lo hace por amor, ¿sí? Porque no quiere vomitarte, ¿sí? Y Él dice que hará cosas para llamar la atención de tu vida, ¿sí? Y yo no sé, esta situación de la pandemia, si nosotros no nos damos cuenta con esto, que ha sido una gran atención para todos, la verdad que va a ser muy difícil, como vos decías. Y lo importante de esto es que Dios hace estas cosas provocando en nosotros que nos hagamos clic y que nos demos un giro, ¿sí? En tomar una decisión y una decisión por Cristo. Es que yo creo que ahí está lo que vos dijiste recién, es hacer clic. Yo pienso que es cuando uno realmente cambia el chip, digamos, de la cabeza, por así decirlo, y comprende y aplica todo lo que realmente decimos, porque muchas veces, sí, nosotros podemos hablar y decir muchas cosas, pero capaz que en nuestra vida personal estamos, no sé, estamos alejados o nos cuesta. Igual, obviamente todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestras dificultades, pero yo creo que está en cómo afrontar esas dificultades. Nosotros tenemos al Creador del universo de nuestro lado. Entonces, ¿cómo nos vamos a afrontar las dificultades de la mejor manera posible? Y recién que hablábamos de las bendiciones, no sé si para terminar, a mí se me estaba cruzando este pasaje de en Proverbios capítulo 3, ¿sí? Que dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Vos sabés, algo en la palabra de Dios que siempre vas a encontrar es guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos, guardar, atesorar en el corazón para que sean una realidad en nuestra vida. Acá el versículo 2 dice, por ejemplo, para que largura de días y años de vida y paz te aumentarán, dice. Pero dice, nunca se aparten de ti las misericordias y la verdad. Átalas, sí, a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Imagínate hasta qué punto nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón para llegar a este nivel, ¿sí? Tenerla, guardarla, y esto me impactó leer este versículo, ¿sí? Escríbelas en la tabla de tu corazón. Es algo único, ¿sí? Y es lo único que a nosotros nos puede mantener firmes en este camino. Ante las dificultades, ante la lucha con la carne, ante las luchas espirituales, ¿sí? Guardar la palabra, ¿sí? Siempre es algo que a nosotros se nos alienta. Pablo, como estudiamos con Timoteo, ¿no? Que decía que predique lo que él enseñó, lo que le enseñaron de chico, que él lo predique. Y después dice el versículo 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, ¿sí? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, nosotros vamos a fluctuar muchas veces en la vida, pero tenemos al alfarero, tenemos al Creador que nos guía y que nos encamina, ¿sí? Siempre y cuando nosotros
le dejemos a él obrar. Y después dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y muchas veces pasa eso, una de las luchas más grandes que tenemos somos nosotros mismos, ¿no? Que nosotros queremos tener la razón de todo y que nuestra propia sabiduría, por así decirlo de alguna manera, a veces creemos que nos la sabemos todas, pero realmente no sabemos nada. Y dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que temamos a Jehová y nos apartemos del mal. Totalmente de acuerdo. La verdad es que cómo es necesario, ¿no?, tomar una decisión y tomar una decisión por Cristo y ser guiados por Él. O sea, es la mejor decisión que podamos tomar. Me parece tremendo y es una promesa que tenemos, ¿no?, que el Señor va a estar con nosotros y bueno, yo creo que si entendemos esto, ¿sí?, como decíamos al principio, si entendemos esto, lo que vamos a decir es que las cosas de este mundo, por más que nuestra carne, por más que este sistema mundo, por más que el enemigo esté provocándonos y esté jugando sus cartas para hacernos caer, nosotros, si entendemos esto, creo que tenemos que decir, no me importan las cosas de este mundo pasajero, no las quiero y elijo a mi Dios. O sea, creo que si nosotros podemos entender esto, vamos a tener claro, ¿sí?, la decisión que tenemos que tomar. Tal cual, sí, no ser tibios, sí, sino realmente dar todo para Dios, tomar la decisión, sí, de seguir a Cristo. Y pues yo a veces pensaba, ¿no?, que a veces hay muchas personas que en este mundo viven, ¿sí?, o viven engañadas, o viven, viven engañadas en el sentido de que lo escuchan todo el tiempo, que dicen, sí, yo creo en Dios, sí, hablan de Dios, sí, y quizás no saben, ¿viste?, no conocen a Dios, no han tenido un encuentro con Dios. Y piensan que por hacer buenas obras, piensan que por haber levantado quizás la mano en alguna iglesia alguna vez, y haber repetido quizás una oración y después su vida fue totalmente distinta a la de un hijo de Dios, quizás esas personas piensan, ¿sí?, que son hijos de Dios o que van a ir al cielo, ¿sí?, pero su vida está totalmente apartada. Y por eso el texto de Mateo, ¿no?, que va a haber personas que van a decir Señor, Señor, y va a ser muy dura la respuesta. Va a ser muy dura la respuesta. Alejados de aquí, dice, sí, yo nunca os conocí. Y después termina diciendo que son hacedores de maldad. Entonces, realmente es algo que llama mucho la atención. Y Dios quiera que nosotros siempre podamos mantenernos en el camino, ¿sí?, y también que las personas también puedan realmente aceptar a Cristo con todo su corazón y vivir una vida, ¿sí?, con fruto. Pensaba también en Santiago cuando habla que una fe sin obras sí es una fe muerta. Dios quiera que realmente podamos edificarnos mutuamente, ¿sí?, y crecer constantemente en la palabra de Dios. Exactamente. Amén. Bueno, es lo que queríamos compartirle con Israel. Espero que pueda ser de bendición y les mandamos un saludo desde parte nuestra. Un abrazo muy grande y bueno, sabemos que el Señor está guiando todo esto y Él tiene un propósito con todo esto que está pasando. Mando un abrazo muy grande, un saludo de codo y un gusto, Dani. Abrazo muy grande. Abrazo, querido.